Buenas tardes. Continuamos nuestra sesión del seminario que iniciamos esta mañana y vamos a cambiar de tercio dando la palabra a un profesor de una universidad francesa, es Bruno Vargas, es un hispanista muy conocido, es un gran experto, tiene una amplísima obra publicada tanto en francés como en castellano sobre el Partido Socialista, las diversas vicisitudes, y yo subrayaría sobre todo que él vive en Toulouse, ha conocido muy bien el partido del exilio, de la emigración económica, gran parte de su obra está dedicada a esto, pero es un finísimo observador de la realidad política y de estos años, y él va a hablar en concreto de toda la etapa en la que se va a fraguar la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Tiene también, a mí me interesa mucho subrayarlo porque es una de las cosas, Bruno, que yo tengo más clavada, una espina en el alma, es el presidente de la Amical, no sé si se llama así, Manuel Azaña. Vicepresidente. Eres vicepresidente. Bueno, creo que serías un excelente presidente, que organizan los coloquios que hay en Montauban. Es que está enterrado allí el presidente de la República Española en una tumba anónima delante de un monsieur Gerard y una madame no sé qué, y algunos llevamos muchos años diciendo sin éxito a gobiernos de izquierda, de derecha y de centro que a ver cuándo vuelven los restos del presidente de la República España y se le dan los honores debidos. Bruno es vicepresidente de una asociación que mantiene íntegra la memoria de Manuel Azaña, su obra política, su obra personal. Con lo cual aprovecho para darte las gracias en nombre de los republicanos juancarlistas que existen en este país y darte mucho ánimo a que sigáis. Creo que él, no sé si cederá a la tentación, yo te lo autorizo, a que rectifiques totalmente todo lo que he dicho yo del PSOE del exilio, porque no sé si la visión que tenéis desde Toulouse es la misma que tenemos desde Madrid. En todo caso, ya veréis que es un profesor con una erudición extraordinaria y que conoce nuestro país y conoce esta etapa de la historia de España pues como propia, porque además creo que tienes orígenes españoles, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bruno, tú ya es la tribuna. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, primero quiero empezar a dar las gracias a la Fundación Academia Europea y también a la Universidad de Extremadura, a Mario, Enrique y todos sus colaboradores, por haberme invitado a participar en esta jornada muy interesante con temas, yo creo que muy bien abordados esta mañana, con lo que comparto, algunos, otros menos, pero bueno, eso es normal, ¿no? Y entonces también lo que se dijo esta mañana me va a permitir no contextualizar, porque tanto el profesor Cheguz, me acordaba de Cheguz por Cheguz, y también Alejandro, habéis tratado el tema del partido y del gobierno, del PSOE, entonces toda esa parte de contextualización pues la dejaré aparte y me voy a centrar un poco en el papel del gobierno de España ante el desafío de la integración europea y sobre todo en los 4 primeros años, que son los años más importantes, ¿no? También antes de empezar quisiera decir que este trabajo que voy a presentar lo hemos redactado con otro colega de mi universidad, Vicente Marín, que el año pasado leyó una tesis doctoral sobre el primer gobierno de Felipe González y creo que es una joven promesa también de los estudios hispánicos sobre la transición española. Bien, pues yo creo que para empezar, yo creo que hay que decir que cuando llega el PSOE al poder, o más que al poder, yo diría al gobierno, porque el poder es otra cosa, ¿verdad? Pues la vocación europeísta de España resultaba evidente para una mayor parte de la sociedad española, ¿verdad? Se ha dicho esta mañana, además. La armonización, con los demás países de Europa Occidental, mediante la adhesión a las comunidades europeas, es las tres, ¿no? La del carbón y del acero primero, la de la energía atómica y, sobre todo, la Comunidad Económica Europea, era para toda la sociedad española sinónimo de ruptura con el aislacionismo secular del país y, además, de modernización económica y social. Y volveremos un poco sobre lo que se ha dicho esta mañana. No obstante, si bien la casi totalidad de las fuerzas políticas españolas
españolas compartían esta visión, es verdad que el voluntarismo político del gobierno en la materia contribuyó a la estrecha vinculación entre socialismo español y europeísmo. En efecto, más allá de una mera normalización, el PSOE consideraba la participación en estas instituciones supranacionales y en la construcción de la integración europea como una forma de regeneracionismo. Y en efecto, a lo largo del primer siglo socialista de la democracia, el gobierno del PSOE consiguió erguirse como se lo había sugerido a principios del siglo XX el filósofo José Ortega y Gasset en el Partido Europeizador de España. Más cerca de nosotros, porque no hay que remontar al principio del siglo, algunos socialistas en el exilio participaron en la creación del movimiento europeo. Uno de ellos, Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE, que estuvo al lado de los socialistas franceses Marceau Pivert y Guy Mollet, cuando estos dos socialistas, Guy Mollet, que fue luego presidente del Consejo del Gobierno de la Cuarta República Francesa, pues cuando estos socialistas franceses trataron de poner en marcha el movimiento por los Estados Unidos socialistas de Europa. Cuando fracasó esa opción porque entre el bloque del Este y el bloque americano no había una tercera vía posible, entonces fracasó esa tercera vía, pues crearon el movimiento democrático y socialistas por los Estados Unidos de Europa. Tampoco habría que olvidar que Indalecio Prieto, en aquel entonces Indalecio Prieto era el presidente del PSOE en el exilio, participó y habló en una de las comisiones del Congreso Europeo de La Haya de 1948, un evento que, como sabéis, marcó el principio del proceso de integración europea. También los socialistas españoles estuvieron presentes en la creación, algunas semanas después, del Comité Federal Español del Movimiento Europeo al lado de Salvador de Madariaga. De alguna manera, por eso estoy recordando toda esa historia, de alguna manera, aquel profundo sentir europeísta de los socialistas españoles democratizó su discurso y su práctica política. Por otra parte, es necesario recordar que ese sentimiento no era patrimonio solo de los socialistas, sino también de la democracia cristiana española, desde José María Gil Robles, no el Gil Robles de la República y de la Guerra Civil, sino el Gil Robles a partir de los años 50 y 60, ¿no? Entonces, Gil Robles, hasta Jesús Barros de Lis, que era el líder de la democracia cristiana de izquierda, pasando por una persona más conocida, Fernando Álvarez de Miranda. Y en efecto fue en el seno de aquel movimiento europeo español en el que se promovió la primera gran reconciliación entre los españoles de uno y otro bando, en la célebre reunión que conocéis todos de Múnich en 1962. Y la verdad que, en palabras de quien fuera después secretario de Estado para las relaciones con la Comunidad Económica Europea entre 1982 y 1986, Manuel Marín, pues para él resultaba muy claro que la incorporación en la Unión Europea tenía un componente básicamente histórico y político más que económico, en primer lugar. Y sin duda alguna aquello fuera verdad, mejor dicho, para las familias socialistas y demócratas cristianas españolas. No estoy del todo seguro que así fuera para los aperturistas del régimen franquista. Una vez llegada la democracia, dicho europeísmo entusiasta tuvo implicaciones que superaban muy ampliamente el estricto marco de la política exterior. La adhesión al proceso de integración europea implicaba para el gobierno socialista adoptar la filosofía liberal en el sentido económico de la palabra, en la que se inspiraban las instituciones europeas. Y en efecto, al firmar el acta de adhesión a las comunidades económicas europeas el 12 de junio de 1985, pues España adhería de facto al contenido del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, y cuyo principal objetivo, hace falta recordarlo, de ese Tratado de Roma, era la creación de un mercado común regido por el principio, insisto, de una competencia libre y no falseada. Y esto, por supuesto, implicaba de hecho que varias medidas políticas se vieran condicionadas por ese anhelo de adhesión. Y la llegada al gobierno de Felipe González
supuso un cambio en las prioridades de esa política exterior. En efecto, si bien para Leopoldo Calvo Sotelo si había hecho de la adhesión a la OTAN su prioridad en materia de política exterior, porque se suele olvidar, se dice que se me ha olvidado ahora la palabra. No, el partido de Suárez. La UCD, perdón. Es que la visita del Palacio ha hecho que... Pues la UCD, se dice que la UCD también tuvo como prioridad esta integración. Yo creo que no. La primera de las prioridades de la UCD en materia de política exterior fue la adhesión a la OTAN, más que el ingreso en la comunidad económica, aunque, claro, es verdad, formaba parte de sus prioridades, ¿no? Entonces, el objetivo programático de Felipe González del Partido Socialista Obrero Español, prioritario, fue, sin lugar a dudas, la adhesión a las comunidades europeas. Y, como sabéis, alcanzó su meta, puesto que en junio del 85, como acabo de decirlo, se firmó el acta de adhesión y luego, a partir del 1 de enero de 1986, ingresó España en la Comunidad Económica Europea. Para conseguir este resultado, el europeísmo constituyó, por supuesto, el punto neurálgico de la política llevada a cabo por el primer gobierno socialista. Superando ampliamente el marco de las negociaciones comunitarias, este gobierno, desde el principio, eligió condicionar buen número de sus políticas a estas perspectivas de adhesión y, más generalmente, a su ambición europeísta. La manifestación más visible de este condicionamiento europeísta fue la política exterior. Para superar el fracaso de las negociaciones entabladas por sus predecesores, el gobierno socialista manifestó un voluntarismo político inédito en el combate por la integración europea. En vez de multiplicar las comisiones delegadas y con el fin de acelerar las negociaciones, el secretario de Estado, Manuel Marín, que se puede considerar como la verdadera piedra angular del dispositivo, se encargó de las relaciones con las comunidades europeas. Manuel Marín decidió crear un grupo reducido, profesionalmente e intelectualmente muy potente, con una conexión directa con los ministros. O sea, aplicó el sistema de trabajo anglosajón de Task Force, es decir, un equipo compuesto exclusivamente por 7 directores generales, nombrados por cada ministro, que participaban en la negociación, y dirigido exclusivamente por Manuel Marín. Paralelamente a este proceso de negociación propiamente dicho, o sea, la parte técnica, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán era el ideólogo de esa política exterior, y sobre todo de esa política de cara a Europa. Pues el ministro de Asuntos Exteriores y el jefe de gobierno, Felipe González, que se puede considerar como la cabeza política, porque al final el que va a hacer que todo esto salga hacia adelante será Felipe González, en 3 reuniones. Esta mañana lo comentaste, ¿no? La primera sobre todo con el Helmut Kohl en mayo de 1983, cuando visita el presidente del gobierno alemán, de la República Federal Alemana, y le apoya en la política de los misiles. Y entonces, a cambio de ese apoyo, Helmut Kohl le dice que apoyará claramente el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Pues después de este primer encuentro se va a París, porque más que el rey, que era más bien de relaciones públicas, el que hace el trabajo es Felipe González en diciembre de 1983. Y ahí se reúne con Mitterrand, y lo has explicado muy bien esta mañana, y Mitterrand se da cuenta realmente de los problemas de España. Hasta ese momento no sabía muy bien lo que estaba pasando con los etarras, con la ETA, no sabía muy bien, o no lo quería ver, pero para los franceses de aquel entonces, los militantes de ETA eran antifranquistas que habían luchado y eran considerados como políticos, o sea, presos políticos. Y en Francia hasta hace poco, hasta los atentados, siempre se pensaba que había que proteger al exiliado. Pero en 1983 se da cuenta de realmente lo que está pasando. Y se da cuenta porque también en Francia hay un grupo, Acción Directa, que está atentando contra miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces se da cuenta. Y luego, ese veto francés
es porque hay en Francia un potente sindicato, y es el sindicato de los agricultores. Y ningún político se ataca, ni siquiera ahora, a ese potente sindicato. ¿Y por qué al final acepta Mitterrand? Porque en la conversación entre los dos lo que se imagina es que se va a aumentar el presupuesto de la PAC. Y entonces Mitterrand, vale, si se aumenta el presupuesto de la PAC, si Alemania mete más dinero y entonces va a repartir más dinero, entonces sí, nosotros apoyaremos, no quitaremos el veto al ingreso de España y apoyaremos este veto. Y de hecho, el semestre siguiente, 84, es cuando Francia ya preside la Unión Europea y se decide en Fontainebleau que España ingresará el 1 de enero de 1986 en la Comunidad Económica Europea. Y además también el otro país que vetaba ese ingreso, que era Inglaterra, en el 85, decide que a partir del momento en que ellos no tendrán que aportar más recursos, más dinero al presupuesto, pues que no hay ningún inconveniente en que España ingrese en la Comunidad Económica Europea. Pero en fin, 1983 ya se resuelve ese problema. Y quien lo resuelve es Felipe González. En esto podemos no estar de acuerdo, pero están aquí los textos, tenemos los documentos y se tiene que reconocer ese éxito, ¿no? Pero más allá de su dimensión diplomática, la integración de España en la CEE radicaba ante todo en una negociación económica en virtud de los orígenes mismos de esta. El objetivo inicial de la creación de la CEE en 1957 había sido precisamente la integración económica de la República Federal Alemana, de Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Y aunque la política económica y social propiamente dicha no había de ser condicionada por la entrada de España en la CEE, la definición de la política monetaria o la legislación en materia de derecho laboral no formaba parte del proceso de integración europea. Manuel Marín reconoce hoy que aquella decisión de aplicar los estándares europeos y aplicar las políticas comunes en España iba a ser muy dura la adaptación, pero de facto era el elemento central, el trampolín para la modernización, de la que se ha hablado esta mañana. Dicha identificación de España a las normas europeas fue especialmente perceptible en la definición de ciertas políticas sectoriales. El condicionamiento de la definición de estas políticas a problemáticas comunitarias obligó al gobierno socialista a llevar a cabo una negociación en dos ámbitos. El primero remitía a la negociación con las instituciones de la CEE, siendo el objetivo para el Estado español la obtención de periodos transitorios y de derogaciones temporales a las reglas comunitarias con el fin de obtener una integración progresiva en los sectores claves de la economía española. Por lo demás, la negociación en lo referente a los problemas interiores también resultó decisiva, ya que los ministros concernidos por el proceso de adhesión tenían que conseguir acuerdos sectoriales y no regionales con los diferentes sectores económicos, que una posible integración era susceptible de impactar. Entre los sectores que reflejan ese condicionamiento de las políticas sectoriales a la perspectiva de integración, conviene destacar el de la agricultura y de la pesca. Y en eso el ministro Carlos Romero no esperó la conclusión de negociaciones al respecto. Estas empezaron de forma tardía, cierto, pero él, para emprender reformas que apuntaban a una adaptación del marco vigente en la CEE. O sea que no esperó a que se firmara para ya tomar medidas. O sea que ellos mismos ya, cuando entran en el gobierno, ya están preparados para llevar a cabo esas medidas. Y esto es muy importante. O sea, no es Bruselas que va a obligar al gobierno a llevar a cabo esas políticas social liberales, sino que ellos mismos ya las tenían interiorizadas. Y sobre todo ocurrió en la materia industrial. Ya lo hablaste esta mañana con las reconversiones, en efecto. El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, que sin duda alguna fue el ministro más liberal de todos en el plano económico, tampoco esperó el inicio de las negociaciones para poner en marcha una política de modernización y de reconversión que la CEE posteriormente exigiría. Es decir, que cuando entran, ya esa reconversión se ha llevado a cabo.
Y esta política constituía una versión ambiciosa de las primeras medidas de reconversión del sector siderúrgico, tomadas a partir ya, incluso antes, a partir de septiembre de 1980. Por ejemplo, el plan de reconversión textil que se adopta en 1981, en agosto del 81, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Por fin, la reforma sobre el impuesto indirecto, el famoso IVA, y la política aduanera respondieron, de hecho, a un objetivo de integración comunitaria. La introducción de un sistema de imposición indirecta general sobre los bienes y las prestaciones de servicios fue, sin duda, el elemento que mejor reflejó el condicionamiento de la política fiscal del gobierno a las exigencias de la CEE. Esta cuestión constituía un capítulo explícito en el proceso de negociación y fue resuelto el 21 de junio de 1983. Tal y como lo había hecho el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, que se había pronunciado a favor de esa opción, esa creación de ese IVA, el gabinete socialista aceptaba el no disponer de un periodo transitorio para introducir el impuesto sobre el valor añadido, pese a la complejidad de su puesta en marcha. El voluntarismo político, también acompañado de una adaptación anticipada al marco legal comunitario, y eso, a pesar de la obtención de periodos transitorios, permitieron a España conseguir una rápida adhesión con condiciones consideradas como aceptables. Y el gobierno de Felipe González consideraba así haber recuperado la vocación europeísta de España tras 40 años de anomalía histórica. Por ende, esto nos lleva a interrogarnos sobre lo que podríamos definir como el deslizamiento liberal como corolario de la integración. Para el gobierno socialista, la entrada del país en la CEE y las perspectivas que conllevaba le conducía mecánicamente a preferir determinadas opciones económicas. El equipo de gobierno, europeísta convencido, quiso respetar tanto el espíritu como la letra del Tratado de Roma, que pretendía instaurar el mercado común y había ratificado la idea según la cual el libre comercio, insisto sobre esto, el libre comercio era factor de crecimiento y de bienestar. Si formalmente cada país debía permanecer dueño de sus decisiones en materia de política económica, la adhesión a la CEE implicaba para el país la puesta en marcha de mecanismos de competitividad en el marco de una competencia internacional, la eliminación de obstáculos a la competencia y la futura puesta en marcha de una política económica y monetaria comunes entre los países miembros. Así, el gobierno español, mediante la acción llevada a cabo primero por Miguel Boyer y luego por Carlos Solchaga, no se limitó a racionalizar o a modernizar las estructuras, lo que comentaste esta mañana, sino que, acorde con las promesas electorales o al proyecto directo de integración, no se limitó a racionalizar o a modernizar las estructuras productivas acorde con las promesas, sino que puso en marcha un proyecto económico directo de integración. En efecto, alentados por la dinámica del mercado común, los sucesivos ministros de Hacienda, de Economía y Hacienda, llevaron a cabo una política de liberalización, de privatización y flexibilización del mercado laboral, especialmente durante la segunda mitad de la primera legislatura. En materia de libre circulación de mercancías, de personas y de capitales, que, como lo sabéis, constituía una de las tres libertades fundamentales del Tratado de Roma, Miguel Boyer y luego Carlos Solchaga anticiparon las exigencias de la Comisión y tomaron disposiciones legislativas que pretendían liberalizar ampliamente las inversiones extranjeras. Se consideraba que estas últimas complementaban de manera notable la inversión nacional, en la medida en que permitían beneficiarse de una aportación tecnológica y contribuían a mejorar la competitividad y la flexibilidad de la economía española. Unos días antes de la firma del acta de adhesiones, en junio del 85, el Gobierno adoptó varios textos que aspiraban a fomentar las inversiones extranjeras y que no fueron, incluso, sometidos a debate en el Parlamento. Un mes más tarde, el gobierno socialista dio un paso más hacia la liberalización de los capitales. Un decreto del 29 de mayo de 1985 que Miguel Boyer hizo adoptar
poco antes de dimitir, liberalizó el régimen de autorización de inversión extranjera en España. Y luego, una vez ratificada la entrada en la CEE, el gobierno siguió con su política de liberalización de capitales al adoptar la resolución del 20 de diciembre del 85 acerca de las transacciones exteriores. Dicho texto se inscribía en la línea de los anteriores. Revisaba el sistema de pesetas no convertibles que existía hasta entonces al permitir inversiones extranjeras con pesetas ordinarias. Paralelamente a estas disposiciones sobre la moneda, se liberalizaron los pagos corrientes derivados de la libre circulación de las mercancías, de los servicios, de los trabajadores y de los capitales. Las inversiones directas y su liquidación, las inversiones inmobiliarias, así como los movimientos de capitales de carácter personales, como las sucesiones y los contratos de seguro. O sea, aplicaron una política liberal, por no decir ultraliberal, en materia económica. Qué duda cabe que el objetivo era doble. Primero, atraer a los inversores extranjeros, a limitar el riesgo de cambio, y segundo, facilitar los levantamientos de capitales de la bolsa española y la repatriación de los beneficios. Esa política de liberalización no se limitó a los capitales. En efecto, el gobierno socialista optó por una liberalización masiva del sistema productivo. La amplia política de desnacionalización que emprendió mediante privatizaciones parciales iba mucho más allá de los proyectos de saneamientos presentes en la oferta programática del PSOE. El análisis, por ejemplo, de los discursos pronunciados por el ministro de Industria y de Economía, Solchaga, o el de Boyer, a lo largo de la legislatura, revela que estos habían integrado perfectamente las exigencias del artículo 91.1 del Tratado de Roma, es decir, de liberalización del mercado. Este artículo, que trataba también de las ayudas financieras concedidas por los Estados a las empresas privadas, estipulaba, cito, que salvo excepciones previstas en el presente Tratado de Roma, son incompatibles con el mercado común en la medida en que afecten a los intercambios entre los Estados miembros, las ayudas concedidas por los Estados o por medio de los recursos de Estado, cualquiera que sea su forma, que falseen o amenacen falsear los recursos del Estado, cualquiera que sea su forma, que falseen la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. O sea, que se eliminaban ya las políticas keynesianas. El gobierno, al hacer así, el gobierno socialista rompía de hecho con la política llevada a cabo entre 1977 y 1982 por los gobiernos de la UCD, que consistía en nacionalizar las empresas privadas en crisis e integrarlas en el Instituto Nacional de Industria. Bien es verdad que el 70% del déficit del INI procedía de las empresas nacionalizadas entre el año 77 y 83. Sin embargo, esta oposición a la cultura intervencionista suponía además el alejamiento de los socialistas españoles respecto a la socialdemocracia tradicional, más propensa a la nacionalización de los sectores en crisis. Incluso, antes de la integración de España en la CEE, el PSOE en el gobierno había cuestionado el principio según el cual el Estado tenía el deber de nacionalizar las grandes empresas privadas en quiebra. Por consiguiente, puso en marcha una política de desnacionalización de las empresas públicas con problemas competitivos, cuya modernización habría supuesto gastos injustificados, según ellos, costosos e incompatibles con la lógica de racionalización privilegiada. Este proceso, además de desnacionalización, fue llevado a cabo de dos maneras. Primero, mediante la reducción de la participación pública del Estado en algunas empresas, gracias a la venta de una parte de las acciones en bolsa. O, segundo, mediante la privatización por vía directa de las empresas pertenecientes al sector público, consideradas poco competitivas. Este proceso concernió casi exclusivamente las empresas públicas industriales, en parte deficitarias. Finalmente, esta política de desnacionalización promovida por la CEE y practicada por el gobierno socialista se vio reforzada después de ratificar España el Acta Única Europeo, firmado el 17 de febrero de 1986.
Este texto pretendía consolidar el espíritu del Tratado de Roma y abrir la vía a la creación efectiva del mercado único mediante el desmantelamiento definitivo de las barreras físicas, políticas y fiscales que podían representar un obstáculo a, lo cito, las 4 libertades fundamentales: la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y personas. Por fin, la perspectiva de integración europea y la entrada efectiva de España en la CE a partir de 1936 llevaron al gobierno socialista a ir mucho más allá de sus medidas programáticas, que se inscribían en una política centrada en la oferta, aunque en teoría no existía ninguna correlación entre dicha entrada y la legislación en materia de derecho laboral. El gobierno del PSOE consideró, sin embargo, que cabía completar los mecanismos encaminados a desarrollar la competitividad de las empresas y a atraer las inversiones extranjeras en un contexto de competencia internacional. Por ello, adoptó medidas de inspiración liberal comparables en parte con las que ponía en marcha gobiernos conservadores en Europa, como es el caso de la ley del 2 de agosto de 1984, sobre modificaciones de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, que se había votado bajo el gobierno de la UCD en 1980 con el apoyo de la UGT. Y claro, este texto conllevó modificaciones relevantes en materia de derecho laboral y de derecho empresarial. Entre otras cosas, ampliaba la posibilidad para las empresas de recurrir a los contratos temporales. Este punto suponía una importante contradicción respecto al programa electoral del PSOE, que estipulaba que, programa de 1982, antes de las elecciones, que estipulaba que los contratos temporales constituirían un recurso excepcional, evitándose así que representes para algunos colectivos, la patronal, ¿verdad?, la única vía posible de acceso a un trabajo remunerado. Para justificar este giro y la pertinencia de estas medidas de flexibilización del mercado laboral, el preámbulo de la ley aludía a la experiencia europea y a la necesidad de homologar la situación española con la de otras economías occidentales, en las que el trabajo a tiempo parcial había adquirido un grado de difusión desconocido en España y altamente, y eso era lo importante, según ello, satisfactorio. O sea, ya se decía que Bruselas tenía la culpa, o Bruselas nos obliga. Paralelamente a esta flexibilización del mercado laboral, el Gobierno no respetó algunos de sus compromisos en materia de derechos laborales y especialmente en lo que se refiere a la edad legal de jubilación. Por fin, se prosiguió la política de flexibilización del mercado laboral una vez efectiva la entrada en la Comunidad Económica Europea, en proporciones muy superiores a las anunciadas en el programa electoral. Además de esta introducción de mecanismos de simplificación administrativa, el decreto del 14 de marzo de 1986 confería a las empresas una mayor flexibilidad horaria, un trato fiscal más favorable y una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitía facilitar el recurrir a las horas extraordinarias. Una vez más, el preámbulo de dicho texto justificaba estas nuevas medidas de liberalización en nombre de la reciente entrada de España en la CE. Y aunque no lo imponía directamente la CE, esta exigencia de liberalización del entorno económico respondía a los fundamentos mismos de la construcción económica europea. Para el gobierno socialista, la supresión de lo que consideraba como trabas para el libre cambio y para la producción no resultaba incompatible con un proyecto de sociedad progresista. Constituía, para él, una herramienta al servicio del crecimiento económico y del bienestar. Pero no todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierda compartían esta visión, y en primer lugar el sindicato hermano, la UGT. Aunque, llegado a este punto, quisiéramos recordar que para la UGT resultaba fundamental el ingreso a la CE, desde un punto de vista económico, político y social. Y en efecto, para el sindicato socialista, miembro de pleno derecho de la Confederación Internacional de las Organizaciones Sindicales Libres, y esto desde 1949, y luego como miembro fundador
de la Confederación Europea de Sindicatos desde su creación en 1973, el horizonte común era, por supuesto, la Comunidad Europea. Y esto se explica por la presencia de los sindicalistas, incluso durante el exilio, en esos foros de discusiones donde aprendieron lo que era la Comunidad Económica Europea. O sea, se ha dicho esta mañana, se ha preguntado si los fondos que se recibió de la Fundación Ebert o de la IG Metall ayudó. Yo creo que ya, por lo menos los dirigentes de la UGT, ya desde los años 70 estaban preparados para esas negociaciones, ¿no? Claro, es que la UGT pensaron, por lo menos los máximos dirigentes de la UGT, pensaron que ese conocimiento del mercado común reforzaría su papel sindical e institucional en España. Y de algún modo no vieron venir lo que aquello suponía en materia de coste social. Y si lo vieron, significó que aceptaron de buen o mal grado las necesidades de reconversión de buena parte del aparato productivo español. O sea, por lo tanto, la ruptura entre el PSOE y UGT no procede de la reconversión. Viene más tarde. Por su parte, el gobierno de Felipe González y con él el socialismo español, al preferir poner en marcha una política que aspiraba a favorecer el desarrollo de un entorno competitivo, en vez de una política de fomento de la demanda y de un reparto ambicioso de las riquezas, a pesar del repunte del crecimiento económico a partir de 1986, pues se alejaba ese gobierno de los postulados de la socialdemocracia tradicional y se encaminaba de forma resuelta hacia una vía social liberal, que podemos calificar de social liberal, que tuvo como correlato el fracaso de la institucionalización de la concertación social a la cual aspiraba, recién llegado al poder. Bueno, como queda poco tiempo y para ir terminando, diría que cuando tiene lugar la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, unos pocos meses después de que España presidiese por primera vez la Comunidad Económica Europea, los socialistas españoles, y más precisamente, más que los socialistas españoles, yo diría el gobierno socialista de Felipe González, había superado el liberalismo regulado de los padres de la construcción europea y se habían, digamos, dejado llevar por la senda del liberalismo. Aquel credo económico que consistía en promover de forma sistemática las inversiones, tanto públicas como privadas, pues esa política keynesiana, los socialistas españoles la habían abandonado y fueron los primeros en abandonarlos. Luego vinieron los socialistas franceses, los alemanes después y sobre todo la tercera vía de Tony Blair. Pero es que la tercera vía de Tony Blair es la vía de Boyer y Solchaga y de Felipe González, porque quien dejó hacer fue Felipe González. En definitiva, diremos para ir acabando que aquella adhesión de junio de 1985 no solo hacía volver a España en el concierto europeo y mediante él al concierto mundial, sino que a partir de 1986, y luego podemos desarrollar otras preguntas, Felipe González y su gobierno, por su actividad en la escena europea, lograron que España liderase a las pequeñas y medianas potencias de la CE y que incluso transformaron España en una potencia regional y que se llegase a hablar, ya a partir de 1989, de un eje Bonn-París-Madrid. Muchas gracias y si queréis... Muy bien, pues yo ahora disciplinaré mi gana de intervenir para daros la voz a vosotros, ¿eh? De modo que pedir la palabra, vamos a ver cuántos queréis intervenir, tenemos 15 minutos, 2, alguien más, para apuntillar al liberalismo del PSOE, no hay más, ¿eh? 15 minutos, bueno, 2, seguro que luego os animáis. Pedro Mario. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Bruno. En el contexto que nos has contado de ese proceso y la apuesta por una política económica muy concreta, ¿cómo entiendes la pugna entre Miguel Boyer y Alfonso Guerra
que provoca la dimisión de Boyer en el año 85? Bueno, es que lo que estaba comentando, Alfonso Guerra, su papel fundamental no es a nivel de gobierno, sino a nivel de partido. Alfonso Guerra lo que tiene que controlar es el partido, que no se mueva el partido. Y de hecho, el Partido Socialista, el Obrero Español, hasta la ruptura con Felipe González y Alfonso Guerra en 91-92, es un partido que es una correa entre lo que decide el gobierno y la sociedad española. O sea, no hay ninguna producción teórica o de aportación política del partido a la bueno, no estará de acuerdo, pero a la política del gobierno. Y esa pugna, claro, Alfonso Guerra tiene que vigilar a que no se le vaya el partido, porque es verdad que en las bases, incluso en los cuadros medios, hay una lucha. Lo que están viendo no les gusta. Esa liberalización de la economía, ellos están a favor, son socialdemócratas, pero socialdemócratas con una política económica de Keynes, ¿no? Entonces, ellos hasta ese momento no entienden muy bien lo que está pasando. Pero, claro, Felipe González necesita de Alfonso Guerra en el gobierno para que tenga el partido bien sujeto. Y entonces sacrifica a Miguel Boyer porque tiene a Solchaga detrás. Y Solchaga es aún más liberal, diría yo, que el propio Miguel Boyer, ¿no? Y claro, y además esto no lo puede aceptar, porque si es vicepresidente, además primer vicepresidente, entonces significaba desplazar a Alfonso Guerra. Esto era imposible, a mediados de los años 80 era imposible. Luego se vio que sí que era posible, pero ya a partir del año 92, porque hubo un problema de corrupción, entonces, pero que no afecta directamente a Alfonso Guerra, ¿no? Pero a su hermano, pero a mediados de los 80 eso es imposible. Porque, y eso sí, yo estoy de acuerdo, lo que está en marcha es esa modernización del capitalismo español. O sea, ese paso de un capitalismo cooperativista a un capitalismo liberal, o sea, lo que había en Europa, ¿no? Entonces necesita a Miguel Boyer y a Solchaga, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias por la ponencia, la política económica, ¿no?, que ha centrado en este tema. Yo creo que casi nos parece simpático, ¿no?, en los tiempos que corren, ¿no?, de Trump, etcétera, y un poco una pregunta provocativa, ¿no? No es que yo me identifique, ¿no?, con el liberalismo, quiero ponerlo claro, ni neoliberal, pero ¿había alguna alternativa? Y el proteccionismo hubiese sido factible mejor. ¿Qué alternativa hubiese tenido España? Integrarse en Iberoamérica. Eso es mi ponencia, ¿eh? Yo creo que me parece que no. Yo no sé, yo creo que al apostar, a decir vamos a formar parte de la Comunidad Económica Europea, no había otro programa, ¿no? No iba a poner España sus reglas, imponerlas a la Unión Europea. No sé, perdón, ¿eh? Pues sí, pero en eso estoy de acuerdo. Yo lo que he intentado hacer es decir lo que pasó. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o estoy en contra. Yo aquí intento hacer mi trabajo de historiador. Si luego me quito mi gorra de historiador, entonces como ciudadanos puedo opinar, ¿no? Por supuesto que lo que he intentado decir es que ellos se adelantan, porque además esta gente que está, el equipo económico, es gente que se formó fuera, tanto Boyer como Solchaga. Entonces ellos han viajado mucho en Inglaterra, en los Estados Unidos, y ellos ya llegan con las ideas ya. Esta mañana se ha dicho que si lo que había pasado en Francia había influido. No, porque ellos ya, cuando entran en el gobierno, ya saben lo que van a hacer y van a poner en marcha esa política neoliberal. Bueno, a ver, liberal, no neoliberal, vale, de acuerdo. Social liberal. Sí, porque lo que pone en marcha es una política de la oferta y no de la demanda. Y entonces todo el mundo lo acepta, incluso la familia socialista. La UGT lo acepta. Lo acepta. Porque ellos piensan que hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí para ingresar en la comunidad y también para modernizar el aparato. Aceptan las reconversiones. Pero cuando ya cambian, es que cuando hay un repunte económico, se entra también Europa, entra en un ciclo económico positivo, entonces ven que no se cambia la política económica. Y no se cambia porque además Solchaga y Felipe González están preparando Maastricht.
el primer defensor de Maastricht es Felipe González, en el 89. No he tenido tiempo de hablar de esto, pero cuando España preside la Comunidad Económica en el primer semestre del 89, el Congreso, ¿no? En Madrid ya se decide lo que va a ser el Tratado de Maastricht. Viene de verdad también que hay que decir que Felipe González sabe que esto va a abrir todavía más la economía, se va a liberalizar, pero él introduce, y eso es importante, y ahí es un poco la diferencia que hay entre un social liberal o un liberal, es que él dice, vale, de acuerdo, pero nosotros hay que crear un fondo de cohesión. Y esa es una gran victoria para Felipe González. Logra que se haga un fondo de cohesión de 25.000 millones de ecus para España, Irlanda, Portugal y Grecia. Y expulsan a Italia, que también, ese es el gran logro. Además, Jacques Delors, que era el presidente, dijo, esa es una gran victoria para Felipe González. O sea, él es el promotor de Maastricht, y Maastricht es lo que tenemos hoy, todo eso viene de Maastricht, o sea, empieza ahí. Es el promotor, pero es verdad que siempre hay en su idea, no pierde de vista lo que le puede servir a España. Vale, tenemos que hacer esto porque en efecto es lo que se vivía en Europa, en la Europa de la comunidad y también ya en ese mundo ya globalizado que empezaba. Entonces, él tiene muy claro que por ahí soplan los vientos y no se puede ir en contra. Así nos quedamos parados. Pero la diferencia está en eso, que sí que intenta sacar algún provecho para España. Hola, Bruno. Bueno, vamos a ver. Hablamos de Luis Boyer. Luis Boyer para mí... Miguel Boyer, sí. Como dices tú, lo del museo que hemos visto nos ha distraído. Bueno, Miguel Boyer, que bueno, yo veo que su política más bien era de derechas, totalmente, económicamente, porque primeramente lo que hizo es, en los alquileres, fue un asesinato. El hecho de liberalizar el alquiler a los inquilinos, aquello fue lo peor que ha hecho el Partido Socialista para mí, económicamente. Porque precisamente ahora han pasado 25 años de la ley esta y a partir de aquí todos los establecimientos que tienen pues 120 años se tienen que marchar porque resulta que están pagando un alquiler bajito regularmente, pues se han ido subiendo pero poco y resulta que ahora pues es que le ponen pues a lo mejor 100.000 euros. Una barbaridad. O sea, por ejemplo, te hablo de Barcelona. En el Paseo de Gracia, ahí no se puede estar. Ahí solamente hay grandes firmas como, o sea, Ferraris y grandes empresas enormes. Entonces liberalizó el alquiler y cantidad de personas mayores pues se tienen que ir con los hijos porque resulta que les cambian el precio del alquiler, se les sube una barbaridad, el patrimonio que tenían en aquel momento lo pierden, aunque fuese de alquiler, no fuese suyo, pero estas familias eran continuamente pasando de generación en generación que se mantenía el patrimonio antiguo. Entonces, para mí, te lo digo a ti también, Miguel Boyer fue lo nefasto económicamente para el partido. No sé si estás tú de acuerdo. Bueno, Miguel Boyer, además, no creo que en aquel entonces ya se había salido del partido. Miguel Boyer ya no estaba en el Partido Socialista Obrero Español, aunque había vuelto, pero había salido antes de las elecciones. Pues no, pero lo que hace Miguel Boyer es, en su perspectiva, a partir del momento en que se le encomienda modernizar ese aparato, él pone en marcha todos los dispositivos para liberalizar la economía. Ahora bien, yo de decir, bueno, este es el malo de la película, no, porque Miguel Boyer hizo lo que Felipe González le dijo que había que hacer. O sea, no que le dijo, pero estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo todo, la cúpula del Partido Socialista, el primer gobierno, los ministros, estaban todos de acuerdo con esa política económica. Porque esto hay que meterlo, claro, contextualizarlo en esa historia, ¿no? Había que, cuando se dice modernizar el país, pasaba por ello.
Luego que esas políticas con el tiempo, bueno, han dado pues lo que estamos viendo ahora, pero no solamente en España, sino en Francia, porque en Francia, a partir de 1984, ponen en práctica la misma política económica, la misma. Y luego los otros países, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, hemos llegado tal vez al final de un ciclo, pero no saben muy bien qué va a pasar después. Pero esas personas estaban preparadas y lo interesante desde el punto de vista histórico es cómo esas personas que habían vivido en estados diferentes, en regímenes diferentes, unos en una dictadura, otros en democracia, al final, a mediados de los 80, llevan a la práctica la misma política económica. Esas élites. ¿Por qué? Porque esas élites estudian, la inmensa mayoría, en los mismos centros. Visitan las mismas universidades y al final, cuando vuelven, ponen en marcha esa nueva, que luego vamos a ver, bueno, no se puede comparar lo que ha pasado aquí en España o en Francia con lo que se hizo con Reagan o con Thatcher. Por supuesto que no, porque en Inglaterra pues, ella cerró la minería, aquí por lo menos en la reconversión no pasó lo mismo, ni tampoco en Francia. Y es la diferencia también entre esos dos tipos de gobierno, tampoco hay que exagerar. Pero es verdad que el modelo de esas políticas económicas era la misma, ¿no? Había que liberalizar el mercado. Algunos introdujeron en España, porque, y lo decía muy bien esta mañana, sí que se va a construir un estado del bienestar. Y la prueba de ello es que desde la crisis en España están atacando al estado de bienestar, lo están desmontando. Pues entonces, si están desmontando el estado de bienestar, es que alguien lo construyó. O sea, no puedes echar en cara a los gobiernos socialistas de que no hicieron nada, puesto que está diciendo. Entonces, esa política económica también, de alguna manera, sirvió para crear los cimientos de este estado de bienestar y, sobre todo, en lo que es la cuestión de la seguridad social, la sanidad y la educación. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Me dejáis que haga un comentario? Bueno, a ver. Nos quedan 2 minutos. Hola, buenas. Y 18 segundos. ¿Qué motivó a los partidos socialdemócratas, tras la caída del modelo de Bretton Woods y el auge del neoliberalismo, a que se aceptara esta tesis económica y no se hiciera un replanteamiento keynesiano? A ver, no he oído el final de la... ¿Qué motivó a los partidos socialistas a aceptar esta tesis económica del neoliberalismo tras el 73 y no un replanteamiento keynesiano, que es lo que deberían haber hecho? Bueno, ya con sus líneas argumentales y programas. No, creo que al contrario de que, bueno, ese es mi punto de vista, lo que piensas tú, si profundizan esas políticas es para salvar lo que pueden. O sea, para ellos, después de la caída del muro de Berlín, cuando cae el muro de Berlín, vienen ellos después. Entonces, para salvarse, para salvar la política social, ellos emprenden esa política de liberación económica, pensando que esto puede salvar, digamos, la parte social de esos estados de bienestar que han ido construyendo. Yo creo que es una apuesta que se hace. No, pero yo me refiero a la caída del modelo de la Segunda Guerra Mundial, el modelo Bretton Woods, los países occidentales. Bueno, ya. Bueno, sí, eso es una pregunta que se puede hacer, porque muchas veces... Claro, me refiero a que por qué adaptan los partidos socialdemócratas occidentales el neoliberalismo y no se replantean la socialdemocracia desde una vuelta al keynesianismo. La línea argumental y a los fallos que se hicieron en Bretton Woods, que no se plantearon... Ya, pero esta es una pregunta actual. O sea, yo estoy tratando de los años 80, ¿me entiendes? Esto, en efecto, es una pregunta que podemos preguntarnos ahora, que se preguntan, sobre todo los militantes, de por qué lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento también de grave crisis, profunda crisis, ¿por qué no se hace ahora? ¿Por qué no se hace ahora? Mi respuesta es que se salía de la Segunda Guerra Mundial y que las fuerzas de izquierda salieron con fuerza y que las fuerzas liberales que las fuerzas liberales habían perdido, entonces tenían mucho que dar para mantenerse. Y ahora no estamos en la misma situación. Estamos en una situación de crisis económicas con un paro endémico, pero no, si miras las fuerzas de izquierda,
son muy débiles. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. A mí, si me permitís, que fui uno de los culpables de esta cosa terrible de abandonar la socialdemocracia para irnos al neoliberalismo, quisiera solamente daros honestamente, dos líneas para que cuando leáis o tal podáis interpretar el pensamiento de Felipe González. No así, yo estoy muy de acuerdo con Bruno, o sea, realmente Miguel Boyer y sobre todo Carlos Solchaga, sobre todo en la brutalidad, en las expresiones, no en el fondo. Carlos Solchaga, sobre todo, como ven Navarro, lo que era es que estaba provocando constantemente y quería un enfrentamiento con UGT para separar al partido de la UGT, cosa que los otros quisieron también. Pero realmente, para que entendáis el fondo, yo creo que si lo interpretáis, como he oído algunas preguntas, en términos doctrinales, o creo que Bruno también lo ha dicho, Felipe González no es un neoliberal, ni actúa por un doctrinarismo. O sea, Felipe González es un pragmático. En estos años es cuando dice, me importa poco que el gato sea blanco o negro, que cace ratones. O sea, si Felipe y el gobierno y en el partido aceptamos esa orientación al mercado, no es porque se haya optado entre dos posibilidades, era por la necesidad, y es el segundo argumento con esto me callo. ¿Cuál era el fundamento teórico? Que no era doctrinarismo de abandonar a Marx o a no sé qué, ese tipo de historia nunca estuvo en el debate. El fundamento teórico y lo que supuso Felipe González y lo que supuso el PSOE era romper un pensamiento de la izquierda en virtud de la cual la derecha creaba la riqueza y la izquierda repartía riqueza. Y la izquierda estamos como los bandoleros de Serra Morena, era para robar a los ricos, para dar a los pobres. Ese argumento de que nosotros estábamos para el reparto y que la creación de riqueza no era nuestro asunto, porque eso era el capitalismo y las empresas, en eso sí hay una ruptura sobre el pensamiento tradicional. Felipe nos recuerda 1000 veces que hay que crear la riqueza para poderla repartir. Entonces, por eso hay un gradualismo de que los 4 primeros años se está saneando el sistema productivo para poder hacer, como luego se hizo después, que hubiese un excedente para poder hacer derechos. Pero eso no se hace por doctrinarismo, no se hace porque se haya porque ni siquiera en el PSOE hay un Bad Godesberg, como hubo en el SPD, para hacer una definición de tal, no. En el PSOE simplemente nos encontramos un país arruinado, un país con una industria, donde en el Instituto Nacional de Industria, por ejemplo, para que sepáis, se hacían botas, la bota Segarra, o sea, el Estado estaba haciendo zapatos, estaba haciendo todo ruinoso, y entonces para que los recursos públicos se pudieran ir a los sectores productivos había que cerrar. Por eso la UGT acepta, y comisiones también acepta, aparte de tal, aceptan la reconversión de un aparato productivo absolutamente absurdo. Necesitamos divisas extranjeras. Se liberaliza para que venga el capital extranjero. La bronca con los sindicatos vendrá después por lo de las pensiones, el año 86-87. Pero en definitiva, honestamente, no hay un debate ideológico, no hay un cambio ideológico, hay una confrontación con una realidad sobre el paradigma de que si queremos repartir riqueza, primero hay que crearla. Y para crearla hay que crear en el marco de la economía. Europa es una Europa capitalista, es una Europa de la oferta, de ver quién produce mejor, y hay que poner el sistema productivo español para que ofrezca en términos. Vale, perdonadme, nos hemos comido, tampoco ha sido tanto, 30 segundos. Es verdad, ¿no? Solchaga y Solchaga.